noches. Bienvenidos a Dimensión Uruguay. Hoy hablaremos del sueño de la vivienda propia. ¿Qué pasa con la vivienda para los más jóvenes, para los sectores medios, para aquellos que viven en un asentamiento? ¿Cuáles son las respuestas que hay desde las políticas públicas? Vamos con un primer informe para saber cuál es nuestro punto de partida. Según la encuesta continua de hogares 2015, 59,1% de los hogares del país son propietarios de una vivienda. Esto incluye a quienes aún la están pagando. 18,7% es inquilino, 21,5% es ocupante con permiso y 0,7% ocupante sin permiso. Estas cifras cambian levemente en la capital, donde 58,2% son propietarios, 23,9% inquilinos, 16,9% ocupantes con permiso y 1% ocupantes sin permiso. En tanto, el Ministerio de Vivienda prevé aportar en el periodo 2015-2019 48.770 soluciones habitacionales. Esto incluye la construcción de viviendas, cooperativas, refacciones y alquileres, entre otros. El BHU, por su parte, prevé aportar 10.000 soluciones habitacionales en forma de créditos para el periodo. La Agencia Nacional de Vivienda, en tanto, planea 29.690 soluciones habitacionales para el periodo que va entre 2015 y 2019. En total, las soluciones habitacionales del Sistema Público de Vivienda para el periodo 2015-2019 son 88.460. Y le damos las buenas noches a la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Bienvenida, un gusto recibirla. Muchas gracias. Esta noche para enfocarnos pura y exclusivamente en los temas de vivienda. ¿Cuál es el diagnóstico que hace el Ministerio de la situación que hay en el país y cuáles son aquellos colectivos que usted considera prioritarios? Hace ya unos cuantos años que los planes de vivienda están, digamos, hechos por todo un colectivo al cual pertenece. El Ministerio lo lidera naturalmente y luego el plan quinquenal se arma con una comisión asesora de vivienda que esa comisión está formada por actores privados, públicos, la academia y demás. De ahí es donde salen esos números que ustedes están manejando. Esa es la planificación para el quinquenio. Nosotros ya presentamos lo hecho en el 2015, o sea, tenemos muy buena ejecución y naturalmente, aparte de todos los programas que se han priorizado a lo largo de los últimos años, que fundamentalmente aquellos sectores más vulnerables, más difíciles de llegar. No hay que olvidarse que las primeras soluciones habitacionales cuando uno ataca estos sectores de la población son más fáciles de resolver, luego se llega a la pobreza más dura o a aquellos sectores más vulnerables que a veces son más difíciles. También nosotros tenemos un gran problema que es el cambio climático, por lo tanto tenemos situaciones de emergencia en varios departamentos del país que hacen que nuestro ministerio se tenga que desviar de alguna forma hacia lo que viene planificado y resolver esas emergencias. Nosotros salimos a hacer distintas entrevistas para precisamente conocer distintos puntos de vista. Vamos con el siguiente informe. Con parrillero en el fondo, jardín y un perro jugando en el frente. Ese podría ser el prototipo de casa propia de los uruguayos. Sin embargo, el sueño de muchos está cada vez más al alcance de unos pocos. Si vos le decís a un uruguayo cómo quiere su vivienda, te va a decir que la quiere de ladrillo y con parrillero. Porque el problema de la vivienda es un problema cultural, es una construcción cultural. La gente sigue soñando con el techo propio y claramente es una necesidad sentida. El problema es hasta dónde culturalmente estamos dispuestos a ir por esto. Muchos uruguayos que siguen con la idea de tener su vivienda propia algún día, ¿no? Pero sobre todo a nivel de los jóvenes creo que cambia un poco esa idea y hay muchos que optan por alquilar y bueno, si algún día tienen la posibilidad de tener su vivienda está bien, si no, está bien alquilar también. Este cambio cultural parece darse por obligación más que por opción, especialmente para la clase media uruguaya.
Hay sectores en los cuales se ha priorizado en los últimos años que tienen que ver con sectores que han sido postergados históricamente, vivienda rural, gente viviendo en situaciones de inundación, de suelos contaminados, que a través de programas de relocalización se ha avanzado notablemente en la atención de esto. Y hay un sector intermedio de la población que es donde hay mayores dificultades de acceso. Y la dificultad que hay en muchos casos es la posibilidad de juntar el dinero para hacer una entrega inicial, que eso es lo que se exige al comprar una vivienda. La Ley 18.795 se votó en 2011 con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los sectores socioeconómicos bajos, medios bajos y medios del país. Más conocida como la Ley de Vivienda de Interés Social, también tenía el cometido de fomentar la construcción en zonas alejadas de la costa en las que hace décadas no se construía. Para eso se concedieron exoneraciones fiscales a los constructores que cumplieran con las condiciones del plan. Sin embargo, para muchos, el primero de los objetivos está lejos de cumplirse. Nosotros siempre tuvimos en la mente de que no se podía llegar a los sectores más bajos de la población, porque la vivienda de interés social, el diseño de la ley está hecho como para que la adquieran personas que tienen poder adquisitivo suficiente como para devolver el costo. No se cumplieron la totalidad de los objetivos de la ley. Hay algunos objetivos que sí se cumplieron. El hecho de que haya localizaciones en las cuales no se construía hace 60, 70 años, que ha revitalizado barrios, que ha llevado inversión a distintos puntos de la ciudad, donde la ciudad cuenta con toda la infraestructura, me parece que es un objetivo que se cumplió. Cuando se aprobó la ley se pensaba en unas 6.000 viviendas en el periodo. Hoy estamos hablando de que hay cerca de 15.000 viviendas que solicitaron la aprobación de este régimen para empezarse a construir. Creo que hay aproximadamente 13.000 viviendas que están en construcción. Puede ser que no haya llegado a todos los sectores que se pensaba. Sí, se ha logrado un objetivo muy importante, que es construir en zonas de la ciudad que estaban deprimidas. Lo primero es que estas viviendas muchas van a quedar vacías porque no hay mercado que las pueda cubrir. Lo segundo es que el Estado está financiando este tipo de viviendas. Porque lo tercero y fundamental es creer que el problema de la vivienda lo va a resolver la empresa constructora privada. Es una ilusión. Porque ningún empresario va a trabajar para perder, no sería empresario. En 2014, el gobierno estableció un tope de precios para el 25% de las viviendas construidas bajo este régimen. De todos modos, para algunos, habría que revisar algunos aspectos más de la ley e incluso de la política integral de vivienda. Esto sigue con revisión por parte del Ministerio de Vivienda, que es quien genera las políticas y las definiciones. La agencia en este tema es ejecutor de lo que el Ministerio de Vivienda desarrolla. Creo que es una ley que ya tiene unos años y bueno, se puede revisar, hay que analizarla junto con todos los actores, ¿no? Y bueno, si hay algo para mejorar, se puede mejorar. En tanto, los gobiernos sigan pensando que la vivienda es mercancía, el problema va a seguir. La vivienda es un derecho humano fundamental y como tal hay que contemplarla. Y para eso el Estado debe de involucrarse totalmente en ello. Bueno, allí salieron muchos temas, muchas opiniones. ¿Ha cambiado la demografía? ¿Ha modificado esto de que el sueño de los uruguayos es una casa con fondo y parrillero y estufa de leña? Bueno, yo creo que ese sueño sigue existiendo, digamos, el sueño de la casa propia. Yo he tenido gente muy cercana que no queremos un apartamento, queremos una casita, que muchas veces, yo a veces inclusive aconsejo a los jóvenes o en una punta o en otra de la demografía, que el apartamento es un buen paso primero, que además complica menos la vida que una vivienda sola en cuanto a mantenimiento y toda una serie de cosas. Pero sin embargo, en general yo creo que sí, que el tema de la vivienda, la casa propia, el decir esto es grande como una casa,
Es todo un imaginario que nosotros, los uruguayos, lo tenemos, y supongo que en muchos países será igual. Yo lo que creo es que lo que sí ha cambiado fundamentalmente son los requerimientos. Se ve en la vivienda de interés social, que obviamente es una inversión de un privado y que lo hace para la venta. En realidad es una renuncia fiscal que hace el gobierno para lograr la construcción de viviendas en ciertos sectores, etcétera, y se pusieron esos topes para lograr llegar a unos sectores que no se llegaba. Sin embargo, cuando uno ve la realidad, no es tan así, no se venden a los topes, se venden por debajo de los topes, a pesar que los inversores siguen pidiendo saquen los topes. Y ¿es así en Montevideo o en el interior? Montevideo interior. En interior está el 100% topiado y en Montevideo el 25%. El tema porque es... hay quienes señalan, bueno, en realidad lo que pasó con la ley en Montevideo es que sirvió para que el Estado renunciara a cobrar impuestos a aquellos que tienen poder adquisitivo, que han comprado estas viviendas, que son inversores, que las revenden. Bueno, a ver, eso es lo que estamos revisando. O sea, nosotros la semana que viene o la otra, como mucho, después que tengamos algunas reuniones que nos faltan con las cámaras empresariales y con el Banco Hipotecario, vamos a modificar una serie de cosas de esa vivienda para lograr llegar, aunque sea en una mínima parte, asegurarnos que sea para un sector de población que hoy no se llega. El tema es que existe la especulación inmobiliaria, existen la enorme incidencia que tiene la tierra sobre el costo de la vivienda. Obviamente el lucro de las empresas también existe, lo cual es una lógica, son empresas privadas que invierten. En definitiva, igual, si ustedes son conscientes, los bancos privados están dando préstamos hipotecarios. El banco hipotecario tiene sus dificultades, pero también ha habido una retracción en la construcción. Lo que nosotros hoy estamos preocupados es tratar de rehabilitar la inversión en la construcción, porque la construcción es un gran generador de empleo y derrama mucho en la sociedad con sus subcontratos y cómo dinamiza una zona. O sea, cuando se construye un edificio, un conjunto habitacional, en general surgen los pequeños comercios y todo, y se dinamiza mucho una zona. Eso es un poco la finalidad que tenemos en combinación con el gobierno, o sea, con lo que hace el Ministerio de Economía, lo que hacen otros ministerios, y fundamentalmente eso no quiere decir que no estemos atendiendo los sectores más vulnerables. ¿Quiere decir entonces que en unas semanas el gobierno tiene previsto, luego de un conjunto, me decía, de reuniones, revisar esta ley, incorporar modificaciones? La revisión justamente apunta a lograr la inversión para dinamizar la construcción y además de eso llegar a unos sectores que hoy no se llega. Y no se llega porque, a ver, nosotros lo que hemos visto es que de pronto el inversor tiene o vende porque gana suficiente por debajo del tope. O sea, el tope, que se ha vuelto como una especie de mito, no es tan así. Yo eso lo voy a explicar hablando con las cámaras empresariales, que son las que lo plantean, ¿verdad? Respecto a, por ejemplo, a lo que se ve con la población más joven, los jóvenes profesionales. Eso ha cambiado. O sea, hoy nosotros tenemos muchos inversores y muchas de estas iniciativas en lo cual se han retirado todos los apartamentos de 3 dormitorios y se vuelven todos apartamentos de 2 y de 1. Digamos, el mercado no pide apartamentos de 3 dormitorios y piden muchos de 1 y de un ambiente. Y eso es porque ha cambiado nuestra sociedad. La composición familiar. La composición familiar. Hay toda una discusión cuando se habla por qué son tan caros, sobre todo la vivienda en Montevideo y en la zona metropolitana fundamentalmente. ¿Por qué es tan caro? Y bueno, obviamente hay distintas visiones. Hay quienes señalan que el costo de los salarios pesa mucho y encarece.
¿Usted coincide que allí hay un factor que es A ver, el peso de los salarios? obviamente que el gremio del Zunca, para felicidad de todos los trabajadores del Zunca, ha tenido muy buena actuación y creo que los empresarios han tenido una buena respuesta a los requerimientos del Zunca. Siempre se habla de eso y un poco se insiste con ese tema. Yo creo que tenemos que estar orgullosos que los salarios de nuestros trabajadores sean altos, que tengan un buen nivel. Y creo que eso es algo que no debemos tocar, ni sus beneficios sociales. Yo cuando el tema de Dolores, que se diera una serie de exoneraciones, dije, los aportes de las leyes sociales de la construcción no se tocan, porque es una conquista que es intocable para nuestro país y que además es un derecho inalienable. Entonces, yo lo que creo es que nosotros lo que me parece que quizás nosotros cometemos el error de dar la información de una forma más clara, más lógica. Nos cuesta mucho llegar a la población. Muchas veces la gente se acerca, me pregunta algo y yo digo, no tengo el mostrador, hoy no lo traje. ¿Por qué? Porque a veces les da trabajo acercarse al ministerio o meterse en la página web, ver lo que está, toda, como yo digo, la bandeja en lo cual están todas las ofertas posibles. Por ejemplo, yo encuentro gente joven que se quiere independizar de su familia, sus padres, lo que sea, y buscan una casa y buscan comprar. Y mi consejo siempre es saber, pero vayan despacio, alquilen, porque ustedes no saben si van a tener dentro de 10 años una familia con 2 hijos o van a seguir solos. Y en el otro extremo tenemos está funcionando bien los programas con el BPS. Hoy los alquileres se podría decir que están por debajo de una cuota. Están por debajo de una cuota. No es lo mismo que pagar una cuota de la casa propia, exacto, ¿no? Eso pero también estar es cierto. a veces por debajo de la cuota. Sí, a veces. Hace un rato estuvimos hablando con una persona, contigo, en la cual su cuota es mucho más baja que un alquiler. Claro. Es alguien que compró por el banco hipotecario y su cuota hoy le faltan 7 años para pagar y bueno, tiene una cuota de 10.000 pesos cuando de pronto ese apartamento tendría 15 o 20. Sí, además hoy día un apartamento, conseguir cuota de 10.000. Pero a ver, lo que tiene el ministerio es que si hay problemas para garantía de alquiler, damos garantía de alquiler. Si además el caso de la familia, realmente sus ingresos no llegan al alquiler de una vivienda que precisen, se dan subsidios de alquiler. Se dan subsidios a la cuota de la compra. O sea, hay una enorme cantidad de programas que creo que es fundamental que la gente los conozca para ver si entran en algún nicho. Eso no quiere decir que cobramos todo. Yo insisto que nosotros estamos trabajando mucho en ver aquellos centiles que nosotros no llegamos, aquellos sectores de la población que no llegan a los sectores más bajos y que están apoyados por autoconstrucción, por Plan Juntos, con Plan Mejoramiento de Barrios, con Realojos, con los miles de esos programas, pero no llegan. Ahí es donde nosotros estamos trabajando hoy. Pero son la menor cantidad de la población. En los uruguayos siempre hay mucha expectativa de lo que es la inversión desde el Estado. Sí. Miren lo que nos decía Gustavo González de Fugban. Sí. En política de vivienda no alcanza con el corazón, tiene que haber la razón. Y lo triste es que Uruguay tiene todos los instrumentos políticos para poder tener una extraordinaria política de vivienda. Pero para eso el Estado tiene que invertir. Si no invierte el Estado no hay salida. ¿Usted coincide? Si no invierte el Estado no hay salida. Y el Estado invierte porque esa es... Bueno, eso me gustaría dar algún numerito, ya que estamos. Ustedes saben que el ministerio nuestro ocupa casi el 8% del presupuesto de la Administración Central. No es poca cosa. Nuestra inversión anual es de unos 200 millones de dólares por año del Fondo de Vivienda. Estamos hablando ese casi... y a ver, es el 85% de todo nuestro presupuesto, que llega al 7,70 y pico, o sea, casi un 8%, va al Fondo Nacional de Vivienda. Nuestro Fondo Nacional de Vivienda no fue recortado, con todos los recortes que hubieron en el país, con diferentes situaciones, no fue tocado.
O sea, ¿por qué? Porque la vivienda es considerada una prioridad para el gobierno. Él habla fundamentalmente de algo que para nosotros es muy importante, y yo creo que tenemos una historia impagable en el Uruguay, que son las cooperativas. Esas cooperativas empezaron hace 50 años con cooperativas de ayuda mutua, que fueron un ejemplo para toda América. Nosotros acá recibimos muchas veces gente del exterior que quiere aprender cómo hemos llegado a este movimiento cooperativo. Nosotros tenemos para este quinquenio, con el tema de las cooperativas, tenemos previstas por lo menos una inversión de 10.000 en cooperativas. Tenemos una gran cantidad de cooperativas, entre las sindicales, FUCBAN, FECOBI, o sea, hay federaciones, y además las cooperativas que se organizan solas, hay muchas. Es una excelente solución, pero hay que trabajar. Hay que trabajar durante 1 año y medio, 2 años, hasta obtener el préstamo. No es para todo el mundo. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando. ¿Cómo no? Seguimos conversando esta noche con la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Neira de León. Estamos hablando del sueño de la vivienda propia y salimos también a recoger algunos testimonios para contarnos diferentes realidades. El proceso para acceder a una vivienda puede ser muy distinto según el contexto y los objetivos que tenga cada uno. Empecé a averiguar, pasé por varios bancos, empecé por el banco hipotecario, tuve varias entrevistas, bastante engorroso en algún punto. Tenía conocidos, porque por supuesto que siempre estás en la búsqueda de referencias y comentarios de tus compañeros que están en la misma, y me decían que bueno, que llevaba demasiado tiempo y demás. Empecé con ahorros en el banco. Cuando salió todo esto de la agencia, de la casa propia, así, bueno, me asesoré, empecé a juntar ahorros, y bueno, decidí, empecé a anotar, obviamente en el primer sorteo no quedaba, después quedé suplente. Y bueno, hace 2 años que se abrió el llamado, fue la fase 9, me anoté y quedé en el 6º lugar. Como admiten las autoridades, hay un sector de la población atrapado entre no poder valerse por sí mismo, pero tampoco calificar para los planes subsidiados de vivienda. La realidad es que con lo que me daban y con lo que tenía de base no podía comprar mucho, o por lo menos lo que pretendía. Por supuesto que uno en su primera casa tampoco es que vas a tener todo lo que pretendés, pero por lo menos algunos criterios que son fundamentales. Y resulta ser que con el dinero que me prestaban ni siquiera llegaba a los mínimos requisitos necesarios para poder comprar. Finalmente, después de buscar y buscar, estuve 1 año y medio buscando, de mucha frustración, mucha ansiedad, porque es un proceso que hay que pasarlo, pero que es duro de vivirlo. Porque es eso, me encanta, pero no llego. Y hago un esfuerzo, pero tampoco voy a llegar. Finalmente, gracias a la ayuda de la familia, pude llegar a incluso más tuve que conseguir más de lo que me podía prestar el banco, o sea, un porcentaje bastante más amplio de lo que me podía llegar a prestar, porque si no, no iba a llegar nunca. Sin embargo, hay quienes sí encuentran una respuesta en los planes del gobierno. Es muy accesible, o sea, digo, son más o menos, o sea, tú tenés que ir depositando por mes, pero es un monto accesible, digo, a todos, no es algo disparatado. O sea, digo, y te piden determinadas cuotas que llegás, o sea, digo, llegás. Sí, o sea, lo que creo que apunta es que sea accesible, que la vivienda sea de todos, o sea, no solo de unos pocos como antiguamente, o sea, que, digo, pensar en un techo no era fácil. Los motivos y las formas pueden ser distintas, pero la satisfacción de llegar a la casa propia es la misma. Pasás por frustraciones permanentemente. Después, como todo, el proceso justifica después el fin. Y estoy súper feliz de haber encontrado esta casa, que reúne incluso más de las condiciones y requisitos que yo imaginaba al comienzo. Era chiquito Lautaro, era bebé, y bueno, también que fue lo que más me motivó, o sea, digo, porque también precisaba un lugar para él, para que él estuviera cómodo, para que tuviera su espacio, y bueno, y en un futuro para que sea también esto de él. Bueno, allí tenías 2 testimonios diferentes. Quizás en toda la gama de información que tiene el Ministerio de Vivienda, la gente se podrá perder y no encontrar respuestas, cuando de pronto esas respuestas están.
Yo lo que noto es que, o sea, la gente recurre primero al banco hipotecario, ¿no? Había alguna. Yo creo que primero hay que ir al Ministerio de Vivienda. Tenemos un 0800, está la página web, se puede pedir una entrevista cara a cara en la cual se plantea la problemática personal. Yo doy mi correo para que pueda ver hasta aquellos casos especiales, ¿no? Yo los que atendemos, digamos, como casos individuales, en general no son estos casos, son aquellos casos dramáticos que ocurren de alguien que pueda tener un lanzamiento, que pueda tener una familia que tenga 8 o 10 hijos, que en general no es el caso de la gente joven que sale a buscar por primera vez una vivienda propia. En general, a la gente joven yo le aconsejo alquiler, en principio hasta que ustedes tengan claro qué vivienda propia, si no pueden llegar a una vivienda propia. Sí. No, yo estaba pensando, claro, por supuesto que eso va a depender mucho de los arreglos familiares. Un día sí y otro también está la información de la cantidad de casas vacías que hay en Montevideo. Hay proyectos parlamentarios que duermen en los cajones hoy y que no han podido prosperar. Sí, adelante. A ver, con respecto a las viviendas abandonadas y vacías, estamos tratando de desmistificar algunos números disparatados que aparecen por ahí. Que no son tantas, dice usted. Y que no son tantas. Lo que se comenzó a hacer ya desde el año pasado, ya antes se había trabajado sobre las viviendas abandonadas, que primero hay que confirmar que efectivamente esa vivienda, aunque de pronto dicen hace 10 años que está tapiada, pero si esa vivienda tiene un problema judicial o un problema de derechos de herencia, etcétera, a ver, es intocable. En este país la propiedad privada es intocable. Si esa vivienda paga algún impuesto, está protegida sin ningún problema, si paga sus impuestos y todo. Si se están tratando de determinar aquellas viviendas verdaderamente abandonadas que no tienen situación judicial de ningún tipo, ni ningún heredero, hay dueños que las tienen y que no las quieren ocupar y están en su derecho, ¿verdad? De acuerdo a nuestra legislación. Sí pagan sus impuestos y todo. Cuando nosotros detectamos viviendas que no están pagando, entonces ahí comenzamos el trámite con la intendencia respectiva, tanto en Montevideo como en el interior, para ver si nosotros podemos quedarnos con eso y ponerla a disposición de los inversores. Que se está haciendo ese relevamiento y no son tantas. No son tantas y se está haciendo justamente también en acuerdo con los parlamentarios, porque ellos van a tener que sacar esa ley, ¿verdad? También las leyes, los proyectos de ley que hay pueden ser declarados inconstitucionales, por tanto tenemos que tener mucho cuidado en las tratativas de esto. El diputado del Partido Comunista, Gerardo Núñez, plantea en un proyecto de ley topear los alquileres, que sean de determinado porcentaje en relación con el valor catastral de la vivienda. ¿Es posible en el Uruguay topear alquileres? Bueno, en otra época existió el congelamiento, por ejemplo. A ver, eso es un tema que está en el Parlamento. Sinceramente, yo no he analizado ese tema. No es un tema, digamos, que nos toque tan directamente, porque nosotros, con respecto a los alquileres, tenemos garantías de alquiler, subsidios de alquiler y subsidios a la cuota en caso de compra. O sea, esos son casos y nunca afectamos. ¿Cuándo damos subsidio de alquiler? Cuando la afectación del alquiler es mayor del porcentaje que por ley nosotros admitimos. Hay un tema que creo que es importante, o sea, los parlamentarios tienen la iniciativa, el derecho a todo esto. Hay varias iniciativas que están por ahí que en realidad nosotros un poco esperamos la consulta de los parlamentarios a nosotros, que es lo lógico. Nosotros hemos participado en reuniones y hemos dado la opinión del Ministerio. Yo creo que el Ministerio tiene suficiente trabajo como para legislar, no es nuestra función, ¿verdad? No, porque uno se pregunta si esto podría rendir para bajar los precios, que eso en definitiva cuando uno ve que los precios están altos... Bueno. A ver, yo creo que el tema siempre es difícil. En este país estamos en una situación en la cual
hacer una denuncia porque afectan algún otro derecho es todo un problema. O sea, Y la judicialización de la política, es un tema. Usted me decía que es voluntad del Ministerio reenfocar planes. A ver, históricamente se ha dicho que, bueno, para los sectores menos favorecidos hay subsidios, hay un conjunto de herramientas. Los sectores más pudientes, bueno, van a los bancos privados, pero ahí hay como una franja bastante importante de sectores medios que allí quizás está como donde es más complicado. Claro, yo creo que este sector de clase media, con ingresos, digamos que están por encima de lo que nosotros atendemos con otros proyectos, para mí le falta información y a nosotros nos falta oferta para eso. O sea, es ambas puntas. Yo creo que muchas de esas personas hoy, que el ingreso del núcleo familiar puede andar en algún sector en que accede fácilmente a algún préstamo del banco hipotecario. Y la posibilidad de su primera entrega, que a veces lo manifiestan, no hay que olvidarse que nosotros también tenemos ofertas de compra de vivienda usada, de préstamos del Ministerio para compra de vivienda usada. Obviamente nosotros tenemos un monto acotado y también se sortea, pero ahí es otro tema en que creo que falta conocimiento de cierto sector de la población, que dice, ¿cómo hago? ¿Cómo lo resuelvo? Y a veces es eso que hablaban de dedicar un año, es lo mínimo que hay que dedicar para lograr una vivienda, así que esperamos una vivienda definitiva, ¿verdad? Claro, yo pensaba, por ejemplo, dos jóvenes que entre los dos reúnen unos 80.000 pesos por mes. Sí. No es un ingreso no son ingresos nada despreciables, pero efectivamente tienen acceso. Ellos pueden perfectamente aspirar a pagar una cuota de 16, 17.000 pesos sin ningún problema. Y eso es una cosa perfectamente accesible. Podrán no acceder a un apartamento en el Parque Rodó o en algún otro. A veces ese es un tema. Claro, entre lo que uno quiere y lo que... Lo que logró la vivienda llamada de interés social, que no es de interés social, ¿verdad? Eso hay que cambiarlo, ¿verdad? Hay que cambiar el nombre para empezar. Pero aparte de eso, lo que se logró es construir como nunca en zona consolidada. Estamos hablando de Cordón, Aguada, zonas que estaban parte deprimidas. de las imágenes que nosotros mostrábamos era de esa zona. Eran de esa zona. Y esa zona nosotros vamos a seguir insistiendo con eso que le hace mucho bien a la ciudad, porque seguir, expulsando a la gente hacia el exterior es lo peor que le puede pasar a una ciudad, ¿verdad? Cuando uno mira, lee el plan quinquenal del Ministerio de Vivienda, ve la cantidad de personas que viven en asentamientos y cómo esa población entre el año 2006 y el 2011 no ha variado en forma significativa. No. Hay un número de población muy importante, más de 160.000 personas que viven en asentamientos. Ahí hay un fracaso de las políticas públicas. A ver, hay un tema que quizás nos exceda, ¿no? El tema primero, el techo no resuelve el problema de la exclusión social. Eso hay que tenerlo bien claro. Nosotros con el techo no resolvemos la exclusión o la vulnerabilidad de las personas. O sea, eso es algo mucho más, es cultural, es el tema de los consumos problemáticas, es el tema del arraigo de las personas. O sea, a ver, todos los humanos tenemos nuestro territorio y queremos mantenerlo. En eso nos parecemos mucho a los animales. Nuestro territorio es muy importante. Nosotros nos hemos topado con casos en algunos sectores, inclusive en zonas inundables, que la gente no se quiere ir. Y ahí no se les cada puede 3 dejar. meses, claro, cada 3 meses hay que mudarlos. Hay que sacar todo y lo que hemos trabajado mucho en nuestro ministerio en las alertas tempranas, porque los inundados son un problema en todo el país. Y no estoy hablando de Dolores, ¿verdad? Que Dolores fue un caso muy especial. Pero en todo el país hay gente que dice, pero acá vivió mi abuela.
vivió mi gente, tengo enterrado el perro, ese. Es mi lugar en el mundo. Ese es un problema. El asentamiento además se multiplica porque queda la gente en su propio núcleo, con sus vecinos conocidos, con sus familiares, con todo. O sea, es muy difícil que esa persona vaya y ocupe se vuelva un asentamiento en otro lado que no sea el que está. Mientras no sea una zona inundable, porque obviamente si es inundable no es posible mantener a nadie allí, pero mientras no sea inundable, no se puede, en realidad, lejos de sacarla del lugar, sí, se puede, en realidad se hace. Lo que se tiene que hacer es... Claro, el plan de mejoramiento de barrios, que justamente es el que se dedica a los reasentamientos, nosotros ingresamos con las intendencias, con el tema vivienda, y se le da el dinero, que es, digamos, que maneja el plan, para hacer saneamiento, calles, alumbrado, etcétera, y darle esa infraestructura que no tienen. ¿El Banco Hipotecario está cumpliendo el rol que se espera de ese banco? Recordemos un banco que estuvo fundido. Creo que nosotros tenemos que ajustar un poco más nuestro relacionamiento con el banco. Creo que nos falta relacionarnos un poco más para que el banco llegue más lejos. Esa, por ejemplo, es nuestra esperanza para resolver el tema de estas viviendas de que hablamos para los sectores medios y que el banco trabaje junto con nosotros. Nosotros ya habíamos visto ya la presidenta del banco. Vamos a volver a verla y ella hablaba precisamente del rol de la institución. Claro. Entonces el banco tiene que ser muy ordenado con sus cuentas. Actualmente el Banco Hipotecario es un banco que es solvente económica y financieramente, pero gracias a esa prudencia, pero debido a que por ley está muy limitado su accionar, entonces bueno, no cuenta con esas otras herramientas que si en un momento el banco comercial resuelve que no es un buen negocio seguir con esa línea, bueno, cerramos esta, obtenemos la otra. Nosotros tenemos la responsabilidad de que el banco sea sustentable para permanecer en todo momento, en los ciclos económicos altos y bajos. Bueno, allí tenía, ¿no? Bueno, justamente, el banco tiene exigencias desde el Banco Central que tiene que cumplir como cualquier otro banco. O sea, no hay que olvidarse lo que fue la crisis, en lo cual el banco fundido tuvo que, bueno, se creó la agencia y ahora la agencia se ocupa no solo de darnos a nosotros el apoyo técnico y, digamos, aplicar las políticas del ministerio, sino que además tiene toda la cartera pesada del banco que quedó administrando para cobrar y recuperar el tema de los deudores. Ese es un tema que se fue saneando y hoy el Banco Hipotecario es un banco solvente. Ahora, tenemos que entre todos tratar de ayudar para llegar más lejos, que no sea un banco puro, que no sea un banco como un banco privado, ¿verdad? Que pueda bajar, por ejemplo, los intereses. Que pueda bajar, hay que verlo, porque eso también son exigencias del Banco Central. El Banco Central controla al Banco Hipotecario como controla a todos los bancos. Hay sectores de la población, usted recién me decía, bueno, que nosotros deberíamos llegarles con una mejor oferta. Sí, hay sectores, claro que sí. Estos sectores medios de los que hablábamos, creo que hay una parte de desinformación que deberían acercarse al ministerio, ver hasta dónde pueden llegar, a la agencia, más que ir primero al Banco Hipotecario. El Banco Hipotecario complementa luego en caso de necesitar un préstamo distinto al que nosotros damos. Nosotros damos préstamos, la agencia, hay préstamos a vivienda usada, también a vivienda nueva. Hay mucha oferta y además hoy hay crisis en la construcción. Por tanto, esta baja, ¿qué pasa? Los inversores pueden esperar que el péndulo vuelva a su lugar y que haya y que suban los precios antes de salir a vender su inversión. Ganan más si esperan y lo pueden hacer. Es un poco esa ida y venida en la que nosotros tenemos de alguna forma que acordar con los privados para que nos ayuden. Ya sea porque
cambiamos sistemas constructivos, cambiamos modalidades de pago, cambiamos varias cosas si nosotros acordamos con los privados para que eso se llegue más lejos, ¿verdad? Y vienen nuevos cambios, según lo que decía en la entrevista. Exacto. En este caso, a la ley que ya seguramente no se va a seguir llamando de interés social, no se va a llamar. No tendrá ese nombre y además tendrá más cambios y de lo que va a ha venido tener haciendo. cambios que pensamos que van a ayudar a llegar a otros sectores y que además les va a satisfacer a los inversores, ¿verdad? Y su consejo es que la gente primero vaya al Ministerio de Vivienda. Primero que vaya al Ministerio, que mire las ofertas, que mire las posibilidades. Están saliendo préstamos en todo el país, van a incluir a Montevideo, están saliendo licitaciones, estamos haciendo licitaciones con empresas privadas y vamos a sacar licitaciones con terrenos públicos, que ya el terreno pesa menos sobre el monto del inversor, ¿verdad? Gracias por haber venido, Bueno, ha sido un gusto recibirla, Igualmente. nos faltará oportunidad de volver a conversar. Nosotros Seguiremos. hacemos una pausa y enseguida venimos con Gerardo Caetano. Le damos las buenas noches a Gerardo Caetano. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, la conversación con la ministra en esto del sueño de la vivienda propia. Ella reconocía que la ley de vivienda de interés social hay que cambiarla, que hay aspectos que hay que cambiarlos, que entre otras cosas no se puede seguir llamando de interés social. También señalaba que hay oferta que en el Uruguay no está cubierta, que la gente debería, como primer lugar para ir a consultar, que eso es un cambio. Antiguamente se decía, anda al banco hipotecario, ¿te acordás? Y hoy es, anda al Ministerio de Vivienda. Que el Ministerio de Vivienda tiene el desafío de plantearse todo el abanico de oportunidades que tiene para que la gente pueda acceder a una vivienda, ¿no? Porque muchas veces pasa esto, la gente no sabe que tiene o ese derecho o esa posibilidad. Sin duda. Yo creo que el tema de la vivienda es un tema central en la equidad dentro de una sociedad. No es que el tema de la vivienda te resuelva la pobreza o la marginalidad, Claro. pero el techo es muy absolutamente central. Y la vivienda, como bien se dijo, creo que fue el presidente de FUCBAN, tiene que ser percibida desde el Estado como un derecho. Y obviamente se encuentra en un mercado inmobiliario en donde es mucho más una mercancía. Allí es donde el ministerio tiene que actuar y es donde la ley tiene que jugar. Tiene que jugar con datos bien claros. Uno a veces escucha algunos datos y tiene dudas sobre esos datos. Por ejemplo, ¿cuál es el número de casas abandonadas en el Uruguay? La ministra insistía que es un número menor al que ha salido públicamente, que en el Uruguay el derecho de propiedad es un derecho sagrado, que consta en la Constitución, que todo lo que vos ves tapiado no quiere decir con eso que se pueda expropiar, tomar para ponerlo a disposición de aquellos que lo necesitan. Lo planteó como algo más complejo. Del mismo modo, la idea de topear lo que se paga por alquiler, muchas veces, en la práctica, termina jugando en contra, perjudicando. Entonces, es un tema tan central en la construcción de una sociedad integrada que hay que manejarse con datos fuertes, hay que manejarse con un Estado que actúe y que actúe correctamente, decisivamente, pero que actúe sobre bases sólidas. Y al mismo tiempo hay que, plantearse objetivos amplios, pero plantearse objetivos realizables. Yo estaba mirando los objetivos en términos de soluciones habitacionales para el quinquenio 2015-2019 del Ministerio, y hay una propuesta de soluciones en el sistema público de vivienda de 88.460 viviendas. Esto sumando las soluciones del Ministerio, las soluciones del Banco Hipotecario y las soluciones de la Agencia Nacional de Vivienda. Es un
un número muy ambicioso. Y es un número que no es la construcción de casas nuevas, no son 88.000 casas nuevas. No. Es, bueno, la utilización de un conjunto muy amplio de instrumentos justamente para consolidar soluciones habitacionales. Es un ministerio absolutamente clave, que por otra parte incorpora otros temas absolutamente claves, como medio ambiente, ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial. Lo señalaba la ministra. Nosotros vivimos en un Montevideo en donde la lógica del mercado en los últimos 20 años, hay un libro estupendo de Jaco Curiel que habla que vació algunos barrios, como La Aguada, por ejemplo, y sobredimensionó otros barrios, se extendió equívocamente la ciudad, comprometiendo los servicios sociales, hizo barrios en donde no había saneamiento. Montevideo perdió capacidad de ordenamiento territorial y tiene que reordenarse. El plan nacional que este ministerio está proyectando apunta precisamente a reordenar ese Montevideo que se ha extendido en demasía y que está generando problemas. Le está generando problemas al sistema educativo. Hay barrios en donde la plétora de niños que concurren al sistema educativo es enorme y ahí hay problemas para poder recibirlos en los distintos centros educativos, sin lugar a dudas. Y hay barrios que otrora eran muy populosos y que hoy tienen, digamos, una asistencia muy baja. ¿Por qué? Y bueno, porque se han vaciado. Es un problema muy complejo, es un problema que también tiene una dimensión cultural. Se decía bien al comienzo de los informes, en el Uruguay creció siempre la idea de la casa propia. Sin embargo, no siempre fue así. Por ejemplo, en el 900 era muy bien visto cambiar de casa todos los años. Entonces eso llevaba a que muchas familias adineradas alquilaran y cambiaran de casa todos los años. Después se volvió el tema de la casa propia como la utopía no solamente de las clases altas, sino de la clase media típica uruguaya de los años 50. Pero ahora hemos vuelto a una cultura del alquiler, entre otras cosas porque la sociedad ha cambiado, porque los jóvenes se independizan más pronto. A mí me pareció muy positivo que la ministra planteara, y ya seguramente en unos días, en unos 15 días después que culmine el Ministerio y la ronda de consultas, modificaciones a la ley de vivienda de interés social, porque en definitiva esta ley, lo que, por lo menos de todas las entrevistas que hemos hecho, la intención que tenía era promover que aquellas parejas jóvenes pudieran, y los sectores medios, jóvenes y no tan jóvenes, pudieran acceder a una vivienda. Y realmente, si bien hay aspectos de la ley que pueden haberse cumplido, es evidente que seleccionó de impuestos a personas que en realidad tenían mucho más recursos que los sectores medios. Hay una coincidencia generalizada, no solo en el gobierno, sino en la mayoría de los operadores. La ley necesita cambios sustantivos. Incluso hay un proyecto de ley impulsado por el diputado Asti que atacaba ciertos problemas de la ley y que lamentablemente ha estado encajonado. Bien, es muy importante que el Ministerio, con todo el bagaje de conocimiento, construya junto con los legisladores una nueva ley que obviamente tendrá que adaptarse a un país distinto, a un país en donde la vivienda cumple otra función y donde, reitero, cuando uno habla del problema de la pobreza, el tema de la vivienda no es el único, pero es uno de los temas Sí, es una centrales. Política social central. Quizás para mucha gente que no tiene por qué saber, hay que señalar que lo que terminó pasando con esta ley es que las viviendas estuvieron en algunos casos muy por encima de lo que estaba previsto. Entonces el Estado renunció a cobrar impuestos para viviendas que tienen un costo no pagable por esos sectores que se buscó beneficiar, sino para aquellos que en realidad tienen que pagar impuestos y no pagarlos. El mercado, la lógica del mercado no va a resolver por sí este tema.
Y por eso es que el Estado intervino, pero en este caso hay que corregir evidentemente Justamente, aspectos. el Estado debe intervenir, pero debe intervenir correctamente, porque muchas veces intervenciones muy bien inspiradas por parte del Estado y de los legisladores terminan distorsionando el mercado y generando los efectos contrarios. Por eso se impone el cambio de la ley. El cambio de la ley tiene que tener un rol muy importante del Ministerio. El Ministerio no es legislador, No, pero construye sí. acuerdos, síntesis. Sí. Es quien tiene la base de toda la información. Sí, viste que cuando le pregunté sobre el tope de los alquileres y sobre algunas iniciativas legislativas, la ministra prefirió... Fue muy cauta. Fue muy cauta, sin embargo, dijo una frase que a mí me quedó, y que es que la ministra espera que los legisladores de la bancada de gobierno, si van a elaborar un proyecto de ley, sea en consulta con el ministerio, lo dijo. Estado pequeño es Estado coordinado. Un país como el Uruguay, en donde estamos hablando de centenares de miles de viviendas y estamos hablando de un plan quinquenal que casi tiene 100.000 soluciones habitacionales, es un país que debe coordinar. Yo no entiendo realmente la lógica de un parlamento que, teniendo que cambiar una ley tan importante como la ley de vivienda, no consulte directamente al Ministerio del Ramo. Así que espero realmente que muy pronto tengamos una nueva ley y que los problemas serios que la antigua ley ha generado, muchas veces sin quererlo, ¿Sí? bueno, se resuelvan, porque reitero, el tema de la vivienda no resuelve el problema de la desigualdad, pero es un puntal para construir una sociedad más integrada. Gracias, Gerardo. Nos volvemos a reencontrar el próximo jueves a las 21 horas. Le recordamos que este programa tiene repetición los sábados a las 17:30 y que por supuesto está en la web de nuestro canal. Buenas noches, gracias por habernos acompañado.